La guerra en Ucrania podría terminar ya este verano. De repente, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y funcionarios europeos empezaron a usar esa retórica. Pero aquí hay algo que debemos explicar, vamos a aclararlo. Al menos Zelensky asegura que en junio y julio ocurrirán algunos eventos súper importantes para Ucrania. Al mismo tiempo, Crimea quedó bloqueada. Las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron Chonhar y ahí, como se sabe, hay un puente estratégico. Los ataques de los militares ucranianos al puente cerca del pueblo temporalmente ocupado de Chonhar, en la región de Jersón, ubicado en la frontera con Crimea anexionada, acercaron el colapso del transporte para la logística de los militares rusos en la península. Además, debido a los exitosos ataques a la carretera que conecta el temporalmente ocupado Mariúpol con la Crimea anexionada, el mando militar de Rusia prohibió transportar cargas militares por la ruta Mariúpol-Berdiansk-Melitopol. En respuesta a las exitosas operaciones de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el Tribunal del Distrito Basmany de Moscú volvió a arrestar en ausencia al comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Roberto Madiar Braudí. En general, todas estas noticias vamos a discutirlas juntos rápidamente ahora. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, le den like al episodio y escriban cualquier comentario debajo de este video. Entonces, junio y julio pueden definir muchas cosas para Ucrania. Esa declaración la hizo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una conferencia conjunta con el presidente de Estonia, Alarkaris, en Tallinn. A continuación, la cita. Las posiciones ucranianas en el frente son fuertes. También es fuerte nuestra capacidad de impacto a larga distancia sobre la logística rusa, el refinado de petróleo ruso y la producción militar rusa. En la Crimea, temporalmente ocupada, y en algunas regiones de Rusia ya hay escasez de gasolina, y durante meses no ha habido una comunicación normal. Rusia pierde cada mes a más de 30.000 militares entre muertos y gravemente heridos. Y también Zelensky destacó que en los próximos días Ucrania discutirá exactamente cómo debe actuar Europa en las negociaciones y cuándo pueden comenzar las conversaciones. Ya que Europa necesita una voz real en las negociaciones de paz. Al mismo tiempo, Estados Unidos, según Zelensky, está lista para unirse a estos procesos. Lo segundo que se discutirá con los europeos es la cuestión de fortalecer la defensa aérea. Y el tercer punto que mencionó Zelensky fue la expectativa de una decisión de la Unión Europea sobre la apertura de clústeres para iniciar las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y muchos medios ucranianos retomaron otra tesis. No lo recordé por nada. Zelensky no estaba solo en la conferencia de prensa, sino con el presidente de Estonia. La guerra en Ucrania podría terminar este verano. Pues esa noticia ahora la están difundiendo los medios ucranianos, citando al presidente de Estonia que estaba junto a Zelensky, pero en realidad el presidente de Estonia, Karis, declaró que en verano se abrirá una ventana de oportunidades para iniciar negociaciones de paz. No que la guerra pueda terminar. No, son cosas completamente diferentes. El inicio del proceso de negociaciones no garantiza el pronto fin de la guerra. Eso ya nos lo demostraron las negociaciones con los rusos, que por ejemplo fueron iniciadas por los estadounidenses el año pasado. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania realmente están destruyendo la logística de los rusos en este momento, como mencionó Zelensky. Y aquí por partes. Ya saben que las Fuerzas Armadas de Ucrania están atacando con drones toda la logística de los ocupantes en el sur de Ucrania. Está bajo ataque el llamado corredor terrestre de Rusia a la Crimea ocupada. Y aquí están los comandantes de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Madiar informó que, debido a los exitosos ataques a la carretera que conecta la temporalmente ocupada Mariúpol con Crimea, el mando militar ruso prohibió transportar cargas militares por la ruta que los rusos llaman la autopista de Novorossiya. Y según Madiar, el comandante del grupo de tropas ruso Vostok ordenó a los ocupantes transportar los suministros por rutas alternativas. Él señaló que en 2 semanas el tráfico de carga militar por la llamada autopista R-280 ya se ha reducido en un 71%. Además de esto, las fuerzas ucranianas están atacando activamente el puente Chengar. Según lo declarado por los militares, los ataques al puente cerca de la aldea temporalmente ocupada de Chengar, en la región de Jersón, ubicada en la frontera con la Crimea anexada, podrían precipitar un colapso del transporte para la logística militar rusa en la península.
Cabe señalar que el puente Chengar es una de varias rutas logísticas que los rusos utilizan para el suministro de cargas de carácter militar. Pero poco a poco las Fuerzas Armadas de Ucrania están creando ciertas condiciones para un colapso del transporte. Y aquí les recuerdo que anteriormente las Fuerzas Armadas de Ucrania ya destruyeron 3 transbordadores ferroviarios a través del estrecho de Kerch y crearon problemas a los ocupantes allí. Y ya es evidente que cuando la logística a través de la parte continental de Ucrania hacia Crimea sea completamente destruida, las Fuerzas Armadas de Ucrania claramente pasarán a atacar la única arteria de transporte que queda, el puente de Crimea. Y en medio de la crisis de combustible que continúa en Crimea, han aparecido señales de interrupciones en el suministro de alimentos en la península. Los habitantes de la península informan sobre estantes vacíos en las tiendas, una demanda frenética y restricciones en la venta de ciertos productos. En las tiendas ya han comenzado a aplicar restricciones en la venta de ciertos productos. Por ejemplo, según videos publicados en redes sociales, a los clientes no se les permite comprar más de 3 botellas de aceite vegetal y 3 paquetes de pasta por persona. Además, de los estantes de las tiendas en Crimea han comenzado a desaparecer el azúcar, el trigo sarraceno, el arroz, la harina, la sal, la pasta, el aceite vegetal y algunos otros productos. Y la gasolina ya no se puede comprar si no tienes un cupón especial de las autoridades de ocupación. Los turistas de Rusia ya están cancelando sus viajes a Crimea, ya que existe el riesgo de simplemente no poder salir de ahí. De verdad no hay gasolina. Y ante todo esto, los rusos decidieron responder a su manera habitual. El Tribunal del Distrito Basmani de Moscú tomó la decisión de arrestar en ausencia al comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Robert Madiar Brody, por un supuesto atentado terrorista grupal con víctimas mortales. También, en el marco de este mismo caso, el tribunal ruso arrestó en ausencia al comandante de la Brigada de Sistemas no tripulados PTAJ Madiar Andrei Klimenko. Se señala que el motivo fue el ataque al colegio en Starovelsk el 22 de mayo, como afirma la parte rusa, en el que murieron 10 personas. En el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania desmintieron la mentira rusa sobre el ataque a un dormitorio civil y señalaron que en la zona de la ciudad de Starovelsk atacaron uno de los cuarteles del destacamento Rubicón. Y si se lo perdieron, se los recuerdo. Anteriormente, el Segundo Tribunal Militar de Distrito Occidental de Rusia ya había condenado en ausencia al comandante SBS Madiar a cadena perpetua, así como al SBR Madiar a cadena perpetua. Y antes de eso, la sentencia anterior en Rusia se dictó el 20 de marzo. En ese entonces, a Madiar se le condenó en ausencia a 18 años en una colonia de régimen estricto bajo el cargo de colaboración con actividades terroristas. Los cargos contra el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados estaban relacionados con los ataques de drones a instalaciones del complejo de combustible y energía de la Federación Rusa. En resumen, los rusos casi cada mes sentencian a cadena perpetua a Robert Madiar Brody, pero él sigue atacando a esos rusos con drones. En fin, aquí lo dejaré en suspenso. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos. Dima Torsok.